Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de otro One and One. Cada día que podemos tocar base, contacto con uno de nuestros artistas, pilares, estos seres que ciertamente se han ido, ¿no? Por la brecha de crear un movimiento y una música atraídos por una cultura, pues ciertamente nos halaga y nos llena de regocijo. Hoy con nosotros en el One and One contamos con la visita básicamente de quien por nombre de pila fuera bautizado como Silvio Liam Rodríguez Varona, una de las leyendas más grandes de nuestro hip hop cubano hoy día en suelo americano, conocido artísticamente como Silvito el Libre. Silvito es un cantante, como todos sabemos, uno de los pilares, uno de los platos fuertes de nuestro hip hop latino, nacido en La Habana, Cuba, para allá para el 1982. Hijo de una persona a la cual sinceramente, y les voy a ser bien honesto, no necesariamente compartiendo muchas de sus convicciones, adoro su música. Silvio Rodríguez. Aprendí a escuchar su música en la Universidad de Puerto Rico, trabajando para Radio Universidad de Puerto Rico, y recuerdo aquel programa Pasaporte Musical como la palma de mi mano. Fui uno de los productores y básicamente directores técnicos de ese programa, donde aparecía lo mejor de la música y los cantadores latinoamericanos. Con nosotros, sinceramente, con todo el respeto del mundo, Silvito el Libre. Buenas noches, Silvito, ¿cómo estás? Todo bien, mi hermano, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme por acá. Oye, ciertamente, de hecho, recientemente anoche veía, no sabía, y me apareció entre las cosas así, de repente de YouTube. Tú sabes que esto de los algoritmos, y cuando tú pegas a ver temas y si te interesa algo, pues te siguen apareciendo cosas pues relativas o parecidas. Ajá. Y a mí las cosas, yo Cuba lo visité hace mucho tiempo, a finales de los 80, por decirlo así, fue cuestiones de estudios de la misma universidad, y estuvimos como 3 o 4 días en La Habana. Y como te dije, fue una cuestión cultural de la misma universidad, y sobre todo la Escuela de Comunicaciones nos llevó para observar unos talleres de cine, que para aquel entonces Cuba estaba durísimo en el cine. Sí. Y de allá para acá me traje unas cositas que empezaban a despuntar ya en el rap. Me interesó mucho que Cuba tuviera su rap, ya yo siendo un rapero, naciendo en los Estados Unidos, en el sur del Bronx. Me fui a vivir a mi adolescencia, ya para terminar mi high school, como decimos nosotros, a Puerto Rico, y de allá me quedé y nunca regresé a Nueva York. Seguí indagando mucho sobre el rap cubano, y ahí conocí lo que fue pues el EGREM, conocí Obsesión, conocí muchísimos grupos de rap que empezaron a salir. Los primeros pues era más una onda un poco más comercial, por decirlo así. No tenían definido como tal un hip hop y un rap a nivel de cultura ya. Para finales de los 80, ya después adentrado en los 90, 2000, ahí la cosa, diría yo, que apretó y se puso un poco más seria. Llego a la música, obviamente, de Real 70, la cual me voló la cabeza. Randy Acosta, Los Aldeanos, y por último, Silvito el Libre. Y cuando yo oí aquello, yo dije, se jodió Cuba. Pero no Cuba como pueblo. Tú sabes, se calentó. Exacto, se calentó la cosa y dije, aquí se jodió el régimen, vamos a hablar claro, en Arroyo Habichuela. Y esta gente lo que le están dando es por todas las 4 esquinas, bastagazo va y bastagazo viene. Sí, bro. La historia del rap cubano es bien extensa. Yo no podría hablar ni enfatizar sobre sus comienzos ni sobre su trayecto. Más bien podría hablarte de la parte en la cual yo estuve presente, claro, y de la historia mía como tal, como rapero.
La historia del rap cubano es bien muy larga. Hay grupos como Hermanos de Causa, que fueron fundadores, Explosión Claro. Suprema, y otros grupos que eran más underground, que no eran tan, porque como, o sea, las instituciones en Cuba todas pertenecen al gobierno. No hay una institución, en Cuba no es permitido crear una institución que no pertenezca al gobierno y asociar músicos ni nada. Todas las instituciones musicales pertenecen al gobierno. Y una vez que el gobierno institucionalizó el rap, ya el rap no tenía el mismo sabor y los grupos que estaban institucionalizados no eran ya lo mismo. Por lo tanto, siempre, además de la cultura que era más visible, que era la que mayormente el gobierno trataba de mostrar, siempre había una cultura por debajo de esa y muchos grupos que eran en todas las partes de Cuba, que eran bien, que sonaban de verdad hip hop, pero eran de la calle y no eran tan oficializados como tal, ¿entiendes? Entonces los grupos que están en las agencias, en las cosas que tienen que ver con el gobierno, eran los que más se visualizaban, pero lo que te quiero decir es que hay una cultura muy larga, la historia del rap en Cuba es demasiado larga, cada cual tiene un punto también y es una historia. Yo empecé en el 2003, te puedo hablar un poco de eso porque Claro. yo no empecé como tal en La Habana, yo nací en La Habana, pero yo me crié de chamaco, me fui a Oriente, que era donde vivía mi familia, o parte de madre, mi abuela, me crió mi abuela en Bane, y allá fue donde yo conocí el rap, allá fue donde yo empecé a escucharla, a interesarme por esa cultura. En el oriente de la isla, era como un lugar en esos tiempos que llegaba un poco más la cultura que en La Habana, que en la capital como tal. En La Habana quizás se oía un poco más lo actual, ¿entiendes? Estaba un poco más pegado lo actual y siempre en esos tiempos el rap y esa cultura era como un poco, tú sabes, era como por debajo, no era lo que más sonaba, era un público bien escaso y también era muy difícil de acceder a ella porque en ese tiempo era casete, ¿sabes? Sí. Y en Cuba... Y en Cuba, bueno, en Cuba siempre ha habido situación y mientras más tú te vayas para el oriente de Cuba es más difícil acceder a recursos para trabajar, para escribir, para hacer música, es mucho más difícil. Y Claro. yo creo que la historia del rap en el oriente de Cuba está también cabrona porque era mucho más difícil ser rapero en el oriente de Cuba que en la capital, sin menospreciar toda la cantidad de grupos y de historia que tiene el occidente también. En el oriente de Cuba se hacía buena música, se hace todavía y tiene una historia bien profunda, tú sabes, de esa rama es la que viene Silvito el Libre. A mí yo te digo la verdad, mano. Yo cuando empecé a escuchar la música de ustedes, yo comenzaba toda esta vaina del YouTube, por decirlo Ajá. así. Y eso ciertamente, de alguna manera, los que podían tener, porque sabemos dos cosas, que obviamente el internet en la isla está un poco restringido, bastante restringido. Pero por otro lado, el ingenio del cubano, no hay ser humano en este mundo que lo pueda sobrepasar. Sí, claro, la persona cuando está en necesidad siempre inventa y trata de buscar un escape y una salida, ¿me entiendes? El cubano es bien ingenioso porque todo el tiempo ha estado tratando de salir adelante, tratando de, tú sabes, y Brother, el pero cubano se caracteriza por ser bien, por salirse de la jugada rápido y tú sabes, con astucia. yo veía los videos, por ejemplo, como te dije, sobre todo lo que había dos caras de la moneda. Vamos a hablar claro, y eso fue algo que yo siempre traté yo tenía una estación de radio para aquel momento que se llamaba Radiofrecuencia Subterránea, que tocaba rap latino, crudo. Así fue como yo empecé. La emisora era dial-up, no había nada de esto de Wi-Fi, no. Y teníamos un programa en Colombia, teníamos un programa de Venezuela, y
que ellos transmitían por nuestra emisora. Había un programa de República Dominicana también con el hip hop dominicano y yo pues tratando de escudriñar, ¿no? El hip hop latino, peruano, el boricua, hacía mi programa de rap de Puerto Rico. En fin, establecimos una programación muy divertida a través de una cadena o una compañía que se llama Tuning, aquello era Live 365. En fin, el cuento largo corto es que entonces yo pego a hacer YouTube, pego a ver los videos de ustedes. Esto fue después del 2005. Y además del ingenio, yo veía que ciertamente habían como que dos caras de la moneda. Obviamente estaban los grupos, Hermanos de Causa, Obsesión, que estaban bastante ligados con lo que era el EGREM en aquel momento, que a mí me pareció fabuloso, hasta que por muchas de las mismas canciones de ustedes y cosas por el estilo, yo me fui como que dando cuenta y despertando de que obviamente también de alguna manera era buscar un filtro del mismo gobierno, por decirlo así. Hace poco yo tuve en entrevista a Real 70, mi hermano Papá Humbertico, y hablamos, dialogamos un poquito, ya que fue por WhatsApp. Ahora tenemos pues obviamente esta plataforma que nos está brindando, que estamos haciendo nuestras entrevistas pues es mucho mejor calidad y demás, pero que yo veía los videos y cuando yo empecé a verlos ustedes, o sea, ya tipos sin camisa, videos alcohol, crudo, rap cubano, denuncia, protesta. Sí, lo que pasa es que hubimos algunos raperos que, respetando también a muchos que sí pertenecieron a instituciones y lo hicieron con la mejor, tú sabes, sin querer estar metido en nada que tuviera que ser de apoyar al gobierno ni nada, simplemente lo hicieron porque lo veían como un trabajo, como un escape. Yo, respetando esas posturas, existimos también raperos que nunca en ningún momento nos pasó por la mente pertenecer a nada que tuviera que ver con el gobierno. O sea, la mayoría de los raperos pertenecíamos a algo que se llamaba Asociación Hermanos Saiz, que era supuestamente una asociación que acogía a los jóvenes creadores, y en ese tiempo era bien transparente a la hora de crear. Uno podía expresarse y no eran oye, tienes que, como cuando tú trabajas con otra empresa, ¿me entiendes? Que son un poco más, que no puedes tirar nada que esté fuera de la línea. Claro. De ellos, ¿me entiendes? O sea, en la HS era como un poco más abierto. Tú podías decir ahí, incluso las personas que en ese tiempo dirigían eso, si siempre estaban fajados por los artistas, siempre sacaban la cara por los artistas y esas cosas. No, ahora no creo que sea así, pero bueno, sí, con lo que te estaba diciendo era que hubimos siempre raperos que nunca quisimos pertenecer a nada, y creo que eso fue parte de esa generación que comenzó en el 2003, que hubimos muchos que sí nunca quisimos estar en ningún tipo de agencia, ni la meta, por lo menos en mi caso. A mí, en Cuba el rap no es como en otros países, ¿me entiendes? No es una cultura que se le da tanta promoción en la televisión, que hay espacios, que en Cuba eso casi no se ve, como una super subcultura de otro lado que la están metiendo ahí así, ¿me entiendes? No hay un apoyo de verdad con el rap. O sea, cuando tú te vas a hacer rapero en Cuba, tú tienes que saber que tú vas a pasar trabajo. No es que si sabes que si vas a hacer reggaetón o otra música un poco comercial, corres el riesgo de que te vaya un poco mejor. Pero cuando vas a ser rapero, estás claro de que te vas a meter en la caliente, ¿me entiendes? De que te vas a comprometer con una pila de talla. De hecho, muchos raperos no aguantan a veces, o no es que no aguanten, sino que ya el tiempo pasa, cogen años, tienen familia y lo dejan porque no pueden. No hay un sustento, no hay una... No, o sea, no hay en Cuba, no, eso no es como en otros lugares, ¿me entiendes? Como México, como que tú vas a México y tú ves tiendas con pullover de los grupos, que hay un movimiento, que hay varios colectivos, ¿entiendes? Allá en Cuba casi todo lo que hay es oficialista, casi todo. Lo que menos tú te piensas que tiene que ver con el gobierno para poder cantar en cualquier lado, tienes que pertenecer a algo que tenga que ver con el gobierno. Si no, te persiguen.
como todos estos raperos que persiguen ahora en Cuba, que no están en el... Ahora hicieron una ley en Cuba que tú no puedes ni tener estudio en tu casa, hermano. Imagínate tú. ¿Cómo es? ¿De verdad? Ahora en Cuba no puedes tener estudio en tu casa. Eso eso está en contra de la Constitución. Ahora las leyes en Cuba la cambiaron. Y ahora tú no puedes tener, entre otros artículos y otras cosas súper locas que están como a favor de la censura del arte, ¿entiendes? En general. Coño. Y cada año eso se agudiza más. Wow. Es así. Una de las cosas que yo, como te digo, yo veía y era, obviamente, la música de ustedes era una calidad increíble. O sea, por lo menos con las limitaciones en cuanto a contenido, en cuanto a beats, obviamente eran oscuros, no requerían quizá o no tenían la capacidad para una masterización súper brutal y demás, pero el mensaje llegaba. O sea, todos estos videos de ustedes de esa época que salieron tienen millones de reproducciones en las plataformas, sobre todo en YouTube. Es que todo siempre ha sido autogestionado, ¿sabes? Independiente. Nunca ha sido, todo lo hemos hecho ahí con el pulmón. Las grabaciones, los videos con camaritas digitales de esa chiquita, de 4 o 5 megapíxeles en aquellos tiempos, y lo editaba un colega ahí mismo en una computadora, o tú sabes, no era nada, nunca fue nada de que como otra gente que sí que estaban en el catálogo de empresas y eso, que sí tenían ya una producción, que le tiraban arriba una producción de madre, entonces su música tenía podía salir un poco más. Ahí todo fue orgánico, pero orgánico de verdad, de abajo de la tierra, ¿me entiendes? Sí. No, ahí eso fue grabando la música y no era ni siquiera de que uno, no, vas a tener un lanzamiento tal día. ¿Qué lanzamiento? Ahí cualquiera que pasaba llegaba con una memoria y lo metía y se lo llevaba. Y a veces uno andaba por la calle y la gente se sabían las canciones y eso pasó así de un momento a otro y eran canciones que yo no sabía ni que estaban ya afuera, ¿me entiendes? Y se iban regando así porque los mismos colegas se la cogían, coño, me gusta esta canción, y la llevaba y la ponía en casa de otro colega y el colega la copiaba en la computadora y por ahí pasaban 70 gente más y así, y de momento aquello estaba regado en Cuba entera, sin promoción, sin radio, sin nada, tú sabes, así, una cosa súper loca. Como la música misma underground en Puerto Rico, que teniéndolo todo, nunca o sea, nosotros obviamente veníamos de abajo, de escasos recursos, y teníamos que hacer todo casero y distribuirlo casero. Y te digo honestamente, y la gente lo sabe, en los comienzos del movimiento de rap de Puerto Rico, de rap en general y después comercial, como quieran decirlo, reggaetón y demás, las tiendas de disco, las primeras tiendas de disco fueron los mismos puntos de droga. O sea, el mismo barrio, el que iba a comprar una cosa y el que iba a comprar música, pues se le vendía la música también. Ahí estaba el cassette. Ciertamente es lo mismo que tú hablas en cuanto a la autogestión. En Cuba, las grabaciones independientes comenzaron aproximadamente a finales de los 90, hasta donde tengo entendido, que un Real 70 creo comenzó en 2001, pero antes de eso era muy difícil grabar. Casi nadie tenía recursos, o sea, y en Oriente más difícil todavía porque imagínate tú, era en casete y no había opción para eso, ni había nadie así que tuviera en su casa en esos tiempos una computadora, todo, había que contar con algo más, un poco más grande, ¿entiendes? Para poder llevar a cabo un proyecto como tal. Mayormente, de hecho, mucha música y mucho trabajo de ese tiempo y de grupos respetados se perdió porque no tenían grabaciones o las grabaciones eran muy de mala calidad, ¿me entiendes? En un momento dado hubo un festival bastante importante que yo, de hecho, supe que creo que llegó hasta Dead Press. Llegaron varios grupos a presentarse en Cuba. ¿Qué pasó con ese festival? Bueno,
ese festival yo tengo entendido que tuvo como hasta el Habana Hip Hop. Exacto. Ese festival yo tengo entendido que estuvo como hasta el 2005 funcionando, pero yo no tuve el placer de estar en ninguna edición de ese festival porque yo me mudé a La Habana en el 2005. Yo vivía en el Oriente. En el Oriente. Y creo que el mismo año que yo me mudé a La Habana fue la última edición de ese festival. Pero sí tengo entendido que fue un festival bien, creo que, bueno, de hecho, sin mencionar Rotilla y que es un poco más para acá, el festival de rap más importante de Cuba, yo creo que fue La Habana Hip Hop, o por lo menos uno de los primeros de los que abrió puertas para muchas cosas, para muchos artistas. La cultura es una evolución. El rap es una evolución. Los raperos de ahora son una evolución de los raperos de antes, aunque la gente se niegue a aceptarlo. Los raperos de ahora no nacieron de un huevo y le salió el rap así en la vena, porque, o sea, la evolución del rap es porque tú vienes escuchando rap de antes, y esos raperos de antes tenían tú sabes, un respeto y un valor, y le abrieron puertas a muchas cosas de que vinieron después. Ese festival, si no me falla, no quiero hablar sin saber, creo que también fue suspendido por cosas del gobierno y cosas así. Porque en Cuba lo que pasa es que con el rap, que cuando ellos ven que ya le está yendo mucho de las manos, ellos lo empiezan a recoger, ¿entiendes? Cuando ellos vieron que de repente era un festival que habían venido una pila de gente de los Estados Unidos importantes, raperos importantes, a querer interactuar con el público cubano, con los raperos cubanos, ya ahí rápidamente el gobierno mete las manos. Y todo no puede ser legítimo ya cuando el gobierno está metiendo las manos, no, ya nada, ninguna talla es legítima, ni de verdad, ¿me entiendes? Sí. Y entonces por eso se han caído se cayeron muchos proyectos importantes en Cuba también, como Rotilla, como otros festivales y otros proyectos independientes. O sea, no solamente yo ni la gente de la Comisión Depuradoras y cosas a la que yo pertenecí, infinidades de proyectos de rap en Cuba, en todas las partes de Cuba, y siempre casi todo se iba al piso porque era superado por la gente de las instituciones, ¿me entiendes? Las instituciones siempre se llevaban no importaba que tú fueras el más letal ni el más nada, existieron proyectos duros en Cuba como el Cartel, como EPG, que fueron cerrados por tú sabes, porque ya empezaron a coger mucha voz. Y eso pasó también con la generación que vino después. Lo que pasa es que esa generación, que fue mi generación, se les fue de las manos a ellos. Ellos no pensaron que también con la evolución de la tecnología, eso nos iba a ayudar a que la música se iba a expandir más rápido, ¿me entiendes? Claro. Y la música empezó a caminar, brother, pero así yo me quedaba frío. En esos tiempos no era tan de costumbre que algo tuviera tanta repercusión así por ese medio, ¿me entiendes? Normalmente las cosas que tenían alcance era porque tú las escuchabas en la radio o la veías en la televisión. Y la mayoría de las personas que hacíamos el tipo de música que yo hago, estaban censurados en todos lados, no podíamos ni siquiera tocar en muchos lugares, y estaba la música sonando igual, ¿me entiendes? En los visitares, si tú pasabas por la calle en La Habana, tú sabes que las calles en La Habana, las casas están ahí mismo pegadas, y tú ibas pasando y tú sentías la música sin tú haberte presentado nunca. O sea, yo tenía pocas presentaciones y todo, y sin embargo la música andaba por ahí. La música ciertamente es algo que rueda, eso es inevitable, y cuando hay un gusto y sobre todo la gente la siente y siente y le llega lo que tú estás cantando, lo que estás interpretando, lo que estás rapeando, sobre todo, definitivamente que los impacta y le llega muchísimo. Hay un trabajo bien, pero que bien importante, que es uno de mis discos por decirlo así, de estos últimos 5 años, uno de mis
discos favoritos y no es tan viejo, salió recientemente, yo creo que fue como para el 2020, si no me equivoco, y es el del Club de los Poetas del Barrio, junto a Aldo. Háblanos un poquito de esa experiencia. Yo sé que ustedes básicamente están obviamente atados en cuanto a lo que es la cueva, proyectos y demás, pero ese trabajo me pareció sobre todas las cosas muy importante. Bueno, nosotros somos hermanos, nosotros somos colegas hace muchos años. Tenemos buena química para crear música, para sentarnos a trabajar y hacer música. Y hace un tiempo también hicimos el proyecto de La Cueva. Todavía, tú sabes, forma parte del trabajo de nosotros cotidiano también. Y nosotros tenemos mucha música, grabamos mucho, casi todo el tiempo que cuando nos vemos estamos haciendo música y grabamos muchas cosas, otras se quedan ahí guardadas, otras las sacamos y ahí ya como que teníamos un poco de temas ahí y nos dijimos, concho, o sea, hace rato que no hacemos un trabajo como tal, un disco entero, vamos a hacer un disco entero. Y entonces hicimos el Club de los Poetas del Barrio, lo organizamos ahí y lo sacamos aparte de otros trabajos que seguimos manteniendo por la web ahí, que siempre estamos soltando música porque siempre estamos trabajando, Brother, aparte ustedes de los son los proyectos tipos personales, siempre estamos trabajando con colegas, con Barbarito que está en Finlandia, con la misma Babilonia, con, no sé, Negro González, hermano nuestro de Puerto Rico. También tengo buenas relaciones con raperos tú sabes, de otros lugares que siempre estamos conectados y siempre estamos grabando. Entonces, todo lo organizamos aquí y lo ponemos ahí por la web. No, ustedes son de los tipos que más están activos dentro de lo que es por lo menos, obviamente, la plataforma de YouTube, que es un gran recurso, sobre todo para hacer música y monetizar. Y ustedes, pues, básicamente viven de su música. Eso es como que la pieza clave, la ficha, el tranque, como decimos nosotros. Y son de los músicos, por decirlo así, de los raperos más activos dentro de lo que es el movimiento del rap latino. Obviamente hay muchos que, como hablábamos fuera del aire, Rapper School, por ejemplo, en fin, un sinnúmero de grupos y de artistas que son el mismo Apache de Venezuela, el Doyo, Lil Supa, el mismo Acapela. O sea, todos se mantienen muy activos dentro de lo que hacen, pero ciertamente que dentro de eso hay que destacar que la consistencia de ustedes dos y la insistencia, sobre todo viniendo de carácter independiente, porque es que ustedes están netamente independientes, ustedes hacen su propia distribución o se la dan, qué sé yo, a 1RPM o quien tenga la distribución de ustedes y simplemente ustedes se producen, están en la de producir sus temas, sacar su música y vamos para YouTube y vamos para las redes. El problema es que cuando uno vivía en Cuba, cuando yo vivía en Cuba, a mí me era un poco difícil hacer música, ¿eh? Por todas las cosas que uno tenía, por el diario que uno vivía. Desde que uno se despertaba por la mañana, uno tenía que llevar una vida haciendo cosas y haciendo cosas que a veces no tenía ni el tiempo suficiente para dedicarle, para escribir y para crear y entonces aquí como que uno tiene un poco más de tiempo para escribir y para hacer música, para meterme aquí en el estudio y estar el día entero aquí trabajando, creando, escribiendo. A mí ya cuando pasa el tiempo, eso forma parte de ti como un vicio, ¿me entiendes? Como fumarte un cigarro cada ratico, sacar el teléfono y ponerte a escribir cualquier cosa que te venga a la mente, ¿me entiendes? Es como un vicio. Y una vez que uno entra aquí, aparece cualquier música que uno le llame la atención y ahí mismo se le monta. Por eso que también yo hice la serie esta de los Uppercut. Los Uppercut son como pedazos que yo escribo así todos los días y al final me sobra, no lo pongo en ninguna canción ni nada. Y entonces lo voy organizando ahí, me dio por hacer como una serie de eso, ¿me entiendes? Está bien interesante ese proyecto. Ese proyecto yo diría, y es sobre todo, por ejemplo,
vemos, por ejemplo, Chile tiene lo que es Casa Parlante. Diferentes lugares crean sus propios nichos, ¿no? Dentro de lo que es esa plataforma que hablamos de YouTube, y crean su freestyle session. Está en Guatemala también. Ahora, pues obviamente han cogido bastante fama y bastante poder lo que son las batallas, inclusive escritas de freestyle y demás, pero que o sea, oye, y tienen un sazón pero las tuyas son ese punto en cuanto a que obviamente sin coro, sin nada, nos vamos a montar en una base y vamos a rapearle con una cámara bien de cerca al micrófono y vamos a romperle encanto. Y me gusta mucho por el concepto, ¿no? Porque hay otros que pues obviamente tienen 2, 3 tiros. No, tú es one shot, nos vamos, one take, pum, y arrancamos. Y yo estaba esperando que salió, y de hecho vamos a ver un pedacito de él, porque está súper, súper interesante. Este es el uppercut número 8 de Silvito. Vamos a verlo. Dicen que es malo dejarse llevar por la obsesión y el ego, que es como caer en un pozo ciego. Conductas falsas entran, quieren controlar el juego, y la mentira casi siempre se derrite con el fuego. Mano, o sea, obviamente los liricistas, el arte de ser un liricista es algo que yo respeto mucho, porque honestamente tú tienes que ser bien impecable. O sea, tú todo. Y si hay algo que yo ciertamente admiro de ti, es ese poder que tú tienes, mano, con la razón y los ponches. Sí, ahí tú eres un tipo que, o sea, honestamente no falla. Gracias, mi brother. Hago lo que se puede. Ahí vamos. Sí, de verdad que, o sea, uno se sorprende porque estamos sobre todo nosotros los puertorriqueños, y yo que honestamente vengo en esto desde el 1988, hemos tenido, y en Puerto Rico tenemos muy buenos liricistas, ciertamente, pero yo a veces, y te soy honesto, yo lo primero que escuché de rap, disculpa que te interrumpa. Sí. Me está diciendo eso de que en Puerto Rico tienen buenos liricistas. Yo lo primero que escuché de rap, lo primero que yo escuché de rap en mi vida, hay mucha gente que te dice, no, yo empecé escuchando Tupac en inglés, lo otro, no sé qué. Yo lo primero que escuché de rap, lo que me volvió loco a mí, fue el rap de Puerto Rico del año 96. Lo primero que, o sea, yo esa cultura del género urbano, como se le dice, ya uno venía escuchando ya otras cosas, ya que eran más comerciales, pero claro, yo lo primero que escuché de verdad, el rap de verdad, que a mí fue la industria de Puerto Rico. La industria en ese tiempo, toda la guerra esa con Dinois y todo eso, yo era un chamaco y yo me estaba echando eso casi en tiempo real ahí. Esa fue la industria 3. La 4, creo. No, la 4, sí, la 3 o la 4. La 4. Brother, nada, eso fue lo que a mí me despertó, que yo dije, coño, yo puedo escribir, yo creo que yo puedo escribir, pero no empecé a escribir ahí, pero yo, tú sabes, me llamó la atención y empecé como a seguir más de cerca esa historia de rap, ¿entiendes? Como que, espérate un momento, ¿qué es esto hacer? Esta talla está bacana, esto me cuadra. Y no, yo me sabía las canciones y todo de Lito y de Ceja y de Polaco en ese tiempo, de Baby Rasta. Era lo que yo escuchaba cuando chamaco. Ya después la mente, ¿sabes? Uno va escuchando otras cosas y entonces uno como que va buscando ya la idea de la identidad de uno. Exacto. Pero yo, lo primero que yo escuché y que le descargo y lo respeto, a cada rato lo pongo de nuevo porque fue lo primero que yo escuché, brother. Fue la industria. Normal. Después, y después seguí escuchando música de Puerto Rico, porque después cuando escuché en el 2007 el disco de Vicosí, aquel que había muerto, eso sí acabó ya de traumatizarme el cerebro ya. Eso sí ya me acabó, brother. No, normal. Eso,
el rapero que de verdad le descargue al raya a la letra y no se haya vacilado ese disco de verdad, de corazón, olvídese eso, bro. Ese disco es como un libro de cabecera para la gente que, no sé, ¿sabes? Eso es el libro de cabecera para los raperos en español. El disco ese Vico sí, vaya, no es que todo el mundo tenga que, si te lo digo como un criterio personal, es un disco bien duro, bro. Es una referencia a nivel latina bien importante. Y en ese tiempo, con la edad que yo tenía, tú sabes, a mí eso me dio fuerte, brother, me cayó bien, fue parte de del proceso, de las cosas que yo me nutrí para poder hacer después lo que yo hago ahora, ¿me entiendes? Sin lugar a duda. Vamos a escuchar otro pedacito porque es que esto está duro. No soy un santo, pero voy por la tranquilidad. He observado tantos episodios de odio y maldad que me trato de alejar del mundo por necesidad, pero al mismo tiempo tienen que aceptar la realidad. Ni guapo, ni capo, ni delincuente. Trato de brindar mensajes que le aporten a la gente. Cuando intentan atacarme sufro cambios en mi mente. A veces Silvito es libre, a veces soy el paciente. Presente, pasado, futuro. Qué duro, qué duro. O sea, y ahí es a donde yo quiero llegar. Eso es algo que impacta, ¿no? Obviamente, creciste, me dices, pues, viendo y disfrutando de lo que fue la industria. Obviamente que tiene un alto contenido, pues, explícito, por un lado, que no es nada malo, ni básicamente, pues, es rap, esa es la esencia, ¿no? Pero también ustedes, y sobre todo tú, Aldo, en fin, todos esos referentes que hemos hecho mención en algunos, en la gran cantidad de los casos, tienen un compromiso social muy importante. ¿A qué se debe? Fuera de que obviamente Cuba también es importante y pesa sobre eso. Hermano, no sé, yo creo que cuando uno se hace rapero, son la unión de varias emociones, quizás, o cualidades. Supongo yo, quizá uno es una persona un poco más sensible ante ciertas cosas y esa es la manera que uno encuentra para expresarse. Yo vengo del oriente de la isla, de una zona también bien underground. Tú sabes, de chamaco uno está viendo todas las cosas, cómo funcionan allá y uno, como que esa fue la manera que uno encontró de canalizar todo eso. Como ya te dije, en Cuba para tú hacerte rapero, tú tienes que sentirlo de verdad, ¿me entiendes? Tiene que ser que tú tengas de verdad deseo de expresarte, de decir esas cosas, porque es un camino que no es fácil. No es fácil, ¿entiendes? No es como que, voy aquí, como quizá en otros lugares que tú dices, me voy a meter de rapero y lo que estás ya soñando con tener una carrera de millones y esas cosas. Ahí no, que no está mal tampoco tener pretensiones y sueños, claro. Pero ahí en Cuba, eso no es imposible porque en ese tiempo no había ningún referente que hubiera pasado por ahí y estuviera bien ni nada. O sea, no, rap, no, eso en Cuba no es imposible. Si tú te metes a hacer rapero en Cuba porque tú tienes un compromiso quizás por temas más sensibles que van más allá de lo que te tiran por la radio y la televisión oficialista todo el tiempo, ¿me entiendes? Y de lo comercial. Ser rapero para mí en Cuba, de la línea esta, de decir la verdad y no sé, brother, tienes que tener, no sé, y ya te digo, yo no critico a ningún estilo ni ninguna forma de expresión, yo apoyo toda la cultura en todos los sentidos. Pero ¿Cuánto tiempo ustedes llevan aquí? Y disculpa que te interrumpa. ¿Tú llegaste hace cuánto? Desde el 2013, bro. Ok, yo llegué en el 2010 y tienes alrededor ya casi 9, 8 años, más o menos. A pesar de todo, y es algo obviamente porque, pues por decirlo así, siempre echan a uno en el pote de música urbana o quien no entiende o quien no sabe relacionar la diferencia. Pero aquí, sobre todo en Miami, hay una escena, o por decirlo así, un movimiento muy fuerte de lo que es el cubatón, que no se diferencia mucho del reggaetón
de Puerto Rico. Sí, pues obviamente la música y demás. Pero eso que me hablas, por ejemplo, yo pienso que ustedes, a pesar de ser, por decirlo así, de los últimos, yo diría honestamente, por lo menos en Estados Unidos, en suelo americano, el Discípulo también, que creo que está por acá. Pero ustedes son, diría yo, obviamente la minoría a nivel musical, con un poder y una voz increíble, a pesar de que tienen una gran mayoría, obviamente, abriéndose campo en una música comercial sin mucho contenido social. Es a lo que me refiero. Y fueron de los últimos que llegaron y les ha salido muy bien. Sé que también han entrado, obviamente, como entran todos los artistas de la música urbana. Hay sus situaciones, hay quien habla, hay quien dice esto, hay quien dice aquello. Sé que ya les ha tocado hacer par de entierros. Eso es, oye, compadre, tú sabes que eso de los beef es algo que uno no, a mí en lo personal no me satisface estar en un problema así, ni siquiera lirical con una persona, ¿me entiendes? Lo que pasa es que ya cuando sucede hay que asumir y hay que hacerlo. Pero y esa es la manera que nosotros guerreamos. Claro, lo curioso de eso es que, y honestamente es lo interesante de todo, que yo creo que en parte ha sido por una labor muy honesta y encomiable que quizás se les ha malinterpretado, y entonces, y es hablando no necesariamente de beef o sea, de beef artístico, sino que termina siendo un beef artístico en una canción por un comentario, por una situación de otra persona, por la misma represión y la misma situación de Cuba. Exacto, sí. El beef, en el caso mío, los beef que yo he tenido con personas no es precisamente ha sido ni siquiera por género musical ni nada. Yo respeto todos los géneros. Tengo amigos en todos los géneros, de todas las formas, de todas las especies, de todas las maneras. Tengo respeto a todo el mundo, todo lo que haga. Y los beef han sido por cosas de estos mismos, de las redes, la gente hablando cosas, o sea, nada así que haya venido nadie aquí a mi casa, ni que yo me haya encontrado a nadie, ni nada. Es todo es cosa de redes, gente que quizá en algún momento no hemos visto y todo ha sido normal. Entonces ya después, no sé, cosas que no son de verdad, supongo yo, porque son cosas de redes. No son cosas que yo cuando vivía en Cuba, yo no tenía casi problema con nadie ni nada, a no ser con la seguridad del Estado. Y esas cosas, tú sabes, uno lo que sabe es escribir. Si yo no puedo hacer una directa cagándome la madre de nadie ni nada de eso, porque yo no sé hacer eso, brother. Yo lo que sé hacer es coger y música, desahogarte en un micrófono. Igual, ya te digo, no es algo que uno se siente cómodo haciéndolo, ¿entiendes? Ojalá que nunca más tuviera que hacerlo. De hecho, no voy a tratar de nunca más hacerlo, porque no es lo que realmente me llena hacer en el rap, ¿entiendes? Creo que el rap es un poco más allá, a mi entender. Pero ciertamente, por lo menos, y yo creo también a la misma vez que tú dices que pues vas a tratar, ¿no?, de no volver a caer en eso. Yo pienso que van a haber, o muchos deben de estar pensándolo 2 veces antes de entrarle a ustedes también, porque es que le están contando. Yo de verdad yo los escucho los beef y me río y trato de escuchar la otra parte y demás, pero ciertamente, como digo, el que tiene la capacidad lirical y sobre todo muchas veces ustedes van con la verdad, y cuando se va con la verdad pues es difícil, ¿no? Tratar de ir y medir fuerzas con eso. Exacto. ¿Cuáles son tus próximos planes? Por ejemplo, producción solo, colaboraciones. Bueno, ¿qué estás trabajando? ahora mismo me voy a mantener sacando todos los meses un uppercut y un tema, porque tengo un disco también solo. Duro. Que el primer tema sale el 26 de este mes. Tengo un disco solo, pero lo voy a ir soltando tema por tema.
Y entonces voy a soltar mensual un uppercut y un tema del disco. Hasta fin de año por ahí voy a estar haciendo eso, sin contar los temas que tengo, 2 o 3 temas ahora que vamos a soltar por la cueva también con video. Tenemos un tema con 2 hermanos nuestros, con el Moy de Canarias y con Sin Fin de República Dominicana, hermano nuestro también. Ese es mi hermano, sí, Sin Fin. Mucho respeto para esos dos brothers. Y tenemos un tema con video con ellos que está a punto de salir en estos días igual. Y 2 o 3 cosas también con video por el canal de la cueva que hemos estado trabajando también todos estos meses. Que eso sí no se va a parar tampoco. Todos los meses vamos a seguir soltando música por ahí. Ustedes, de hecho, yo también me gusta porque mezclan mucho, sobre todo lo que es la instrumentación en vivo, tanto tú como Aldo. También les gusta darle como que un sentido de orientación un poco más, una identidad también a su rap específicamente y a su hip hop, mucho más allá quizás pues del boom bap que nos gusta muchísimo y demás, pero ustedes también como que le dan ese toque y últimamente, es como yo digo también, estos muchachos últimamente andan medios enamorados también porque le han tocado muchos temas, sobre todo al amor. No, porque tú sabes que realmente yo siempre me he acostumbrado a hacer canciones de esas también de amor y esas cosas. Tú sabes, desde que cuando yo empecé, desde que yo concebía un disco como tal, yo decía, bueno, voy a hacer 3 canciones así con esta talla, pero voy a meter 1 o 2 de estos porque me gusta también esa onda, me le descargo, claro. Escucho R&B y me gusta también esa descarga y me gusta bajar ahí la pluma en eso. Entonces cada vez que organizo un disco trato de organizar 2 o 3 temas de esa temática también, ¿entiendes? Porque me cuadra echarla y normal. Pero ha sido uno de los temas, es como yo digo, por ejemplo, el amor, tú sabes que es el tema más recurrente dentro de la música en general. Claro, claro. Pero ustedes han sabido hacerlo y sobre todo les va muy bien muchos de los videos de ustedes románticos. O sea, y yo digo romántico en cuanto al tono que tocan, ¿no? Porque tocan de todo, tocan desde, qué sé yo, la infidelidad, el amor a veces que no sé. Uno lo que trata siempre es tratar con mucho, uno lo que trata siempre es tratar con mucho respeto en esos temas. Así sea de cualquier tipo de lo hable cualquier cosa, tratar con mucho respeto siempre y hacerlo natural, ¿me entiendes? Pero hay mucha filosofía dentro de los temas, mucha filosofía dentro de los temas, o sea, dentro del mismo tópico, ¿no? Lo tocan de una manera que ciertamente es duro, es bueno. A mí, en lo personal, sobre todo me gusta porque, pues, obviamente uno viene escuchando rap romántico y tú escuchas el Cool J, I Need Love, un tema de finales de los principios de los 90, finales de los 80, y para aquel momento, en aquella ocasión, aquel tema era la bomba, pero tú lo escuchas hoy día, obviamente, por la cuestión de, como claro, uno dice, uno es un éxito y demás, pero cuando tú te pones a verlo hoy en día comparando, y la evolución no suena, no comparándolos con los temas de ustedes, tú sabes que podríamos decir que inclusive es más poético, que pues obviamente es lo que es el rap en realidad, rhyme and poetry, ¿no? Rima y poesía, y ciertamente pues me gustan y veo que les va bien, sobre todo dentro de esa línea. Nada, no tenemos más tiempo, les invito sobre todas las cosas que vayan al canal de Silvito, suscríbanse a la cueva, vayan al Instagram, está saliendo ahora mismo aquí la dirección de su Instagram. Y sobre todas las cosas, vean los uppercuts, están bien interesantes, son bien diferentes y toca unas temáticas que no se repiten del uno al otro, que es lo más interesante. Así que aquí vas a ver la reseña de este nuevo uppercut, el número 8, se las voy a brindar, así que pueden buscarla en el canal, que la van a tener disponible para que vean la video reseña del uppercut número 8 de Silvito. Silvito, mi hermano, te agradezco verdaderamente que hayas sacado de tu tiempo para atendernos, para estar con nosotros. Gracias a ti, brother. Gracias a ti de corazón por interesarte por mi trabajo y la cultura del hip hop de Cuba, eso. Definitivo. Y nada, vamos a estar haciendo un par de cosas porque aunque ustedes no lo crean, somos vecinos. Estamos en zona. Estamos en la zona. Así estamos que en la zona, brother. Recordándoles a todos, suscríbanse a tu canal Radio Callejón Urbano. Esto fue otro
one on one que le llevamos, y dejen en la caja de comentarios si tienen alguna pregunta para Silvito y demás. Así que será hasta la próxima, Silvito. Te veo, mi hermano. Un abrazo y que Dios te bendiga. Hermano, muchas gracias.